Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy 19 de junio, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera, estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para conversar, para reflexionar en torno a diversos temas de la coyuntura nacional o internacional. Nos puede seguir, como siempre, por las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, las redes sociales de Canal B, las redes sociales de Expreso, el diario Expreso, expreso.com.pe, los domingos a través de la radio 91.9, la radio con fe, PBO, radio 91.9, la radio con fe. Y nos puede seguir también por la extensa red de cable operadores que tenemos en la Lima Popular. Como usted sabe, Lima es una ciudad de 12 millones de habitantes, bastante grande, en realidad, diría yo, gigantesca. Madrid tiene 3.2 millones de habitantes, Lima es 3 veces Madrid, o 4 veces Madrid. Y bueno, es una ciudad gigantesca. Bueno, nosotros estamos en los cables populares, ¿no? Porque hay cables que están, pues, en la zona digamos, de los negocios, ¿no es cierto? Que es, digamos, en San Isidro, Miraflores, La Molina, San Borja, Surco, Barranco. Pero hay otros cable operadores que están en Lima, que tienen tanto o más clientes que los que están en esta zona densa de la mesocracia, de la clase pudiente, y está en las zonas populares, ¿no? Cerca a los Andes de la ciudad de Lima, porque Lima también tiene, pues, una cadena de montañas bastante, digamos, pronunciada, ¿no? Si usted va hacia la zona de Ticlo Chico, digamos, puede manejar desde la Costa Verde seguramente 1 hora y media o quizá 3 horas y media, dependiendo del tráfico, de encontrar zonas densamente pobladas y con una altura que no es menor. Bueno, en toda esta zona de la Lima Popular está Canal B, a través de Econocable, Cablemat, Yotalán, WinTV, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en Cusco, muy amplio, en la selva, muy amplio, y seguimos creciendo con cada día más cables que toman la señal y la repiten, ¿no? Bien. Dicho esto, y nuevamente agradeciendo a todos por sus likes, por sus comentarios, por sus saludos. Muchas gracias, sinceramente. Yo hoy día hemos decidido repetir un programa, cosa que no hacemos muy a menudo, pero nos parece que es importante. Miren, hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no es cierto? Bueno, me refiero en el mundo de las comunicaciones, ¿no? En el mundo del periodismo, en el mundo de la cobertura de contenidos, en el mundo de la coyuntura política, ¿no? En el mundo de quienes consideramos que tenemos, digamos, alguna responsabilidad sobre quienes ven lo que hacemos, ¿no?
porque hay quienes podrían sentarse frente a un micrófono y simplemente decir lo que les parece sobre lo que está ocurriendo o hacer lo que se les ocurra, ¿no? Sin prever qué es lo que realmente importa. Nosotros lo hemos venido sosteniendo aquí desde un principio, la razón principal de la creación de Canal B, y obviamente mi intención siempre de tener Bahía Talks es poder desarrollar, tocar, conversar en torno a temas que sean de la relevancia absoluta para usted, ¿no? A ver, a mí me dicen varias cosas de Canal B. Y yo le voy a comentar un poquito hoy día, que es 19 de junio, le voy a comentar unas cosas de las que dicen de Canal B. Y eso, me dicen, tienes que cambiar de canal, así no puede ser, ¿no? O, en fin, pero le comento, porque finalmente se trata de esto. Me dicen, por ejemplo, que nosotros tenemos una programación donde hay demasiados viejos que conducen programas, ¿no? Me dicen, ¿por qué tú tienes tantos viejos? ¿Por qué es que tú has elegido tener una programación con personas que son tan mayores, ¿no? Todos son, digamos, cincuentones, sesentones, setentones o personas que han superado los 80 años inclusive. Y bueno, yo digo, sí, pues es verdad, yo no lo niego, ¿no? Algunos parecen más jóvenes que otros, pero sí tenemos un average o un promedio bastante elevado, ¿no? Entonces, y esto no es, esto es verdad, perdón un ratito, ya. Si usted mira, por ejemplo, nuestra página web, déjeme comentarle acá, ahí está, ahí le he puesto la página web de Canal B, déjeme achicar un poquito eso, ya. Usted encontrará a personas como el señor Sillonis, el señor Pepe Chevasco, el ex canciller, el canciller actual y ex conductor del programa que se llama Jaime González Olaechea, el general José Baella, el propio Pepe Mato, Pepe Pardo, Hans Rogiser, el más chivolo de todos, nuestra querida señora Cortegana, el señor Gil, el señor Pero Guevara, el padre Luis Gaspar, Luchín Castañeda, Luis Hernández, Bergelún, Lechín, Óscar Becerra, Armas y demás, ¿no? Está José Ricardo Stock, está nuestra querida Claudia Schiffer, perdón, Carla Schiffer y demás personas, ¿no es cierto? Está Verónica Valenzuela, está Daniel Valega, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Claro, salvo Rod Giser, todos los demás son personas bastante entradas en años, ¿no? ¿Y por qué tienes a tantas personas mayores, no? ¿Por qué no hace un programa para chibolos? ¿No? Es un canal para chibolos. Sí, sí, sí. Gracias por la sugerencia. Pero cada uno tiene una forma de ver y pensar, ¿no? Y cuando nosotros hicimos Canal B, lo hicimos entre otras razones por una que le voy a comentar a usted, que no le he dicho antes, pero se lo voy a decir. Nuestro deseo surge a partir de la constatación de que, digamos, en el centro, en la derecha, en el Perú, o en el mundo conservador, liberal en el Perú, existe una confusión que está expresada en la forma en que los jóvenes se comportan, desde nuestro punto de vista, o algunos jóvenes se comportan, o una mayoría de jóvenes se comportan, pero donde creemos que la gente entre, digamos, 30 y 40 no entiende lo que está ocurriendo y pareciera que no le importa mucho. Y donde los mayores sí se dan cuenta de lo que ha ocurrido o está ocurriendo con mayor, digamos, porcentaje que en las, digamos, grupos que son de menor edad, ¿no es cierto? O sea, pero además de esto, nosotros creemos que estas personas mayores, que son los que yo les he mostrado en los programas que tiene Canal B, todas ellas y otras más que estamos convocando, todas ellas han tenido y tienen una determinada experiencia profesional, gremial, en los negocios, en el mundo corporativo o en la política, y que todas ellas de una u otra manera han sido y son personas con mucho recorrido y
particularmente exitosas, por lo menos una mayoría de ellos. Y esto es importante porque yo hacía una metáfora conversando con alguien el otro día y le decía, si ha observado en la playa, ¿por qué las aves vuelan en B? Si usted ve un grupo de gaviotas o de pelícanos o de aves migratorias, es muy posible que las vea volar en B casi siempre, ¿no? Con alguien que las guía. La pregunta es si usted sabe quién las guía. Y si usted investiga un poco, va a encontrar siempre que el que las guía, por lo general, es el mayor. A veces le dicen un viejo macho, que es como suele ocurrir, ¿no? Es decir, el destino, el camino, la dirección y demás, los más jóvenes se lo entregan como responsabilidad al mayor. Quiere decir que el mayor es el que tiene más experiencia, tiene, por cierto, la sabiduría que te dan los años. Podrían no tener la fuerza o podrían también tener errores de apreciación, pero por lo general un consejo de alguien mayor tiene un enorme valor. Como yo he vivido siempre junto a mi padre, que falleció hace 7 años, y he trabajado junto a él, un hombre que era mayor que yo, en unos 20 años aproximadamente, quizá un poco más, ¿no? Quizá unos 30 años mayor que yo. Entonces, yo siempre escuchaba a mi padre y siempre tenía el cuidado de reflexionar sobre lo que él me decía. Y siempre, por la misma razón, he ido escuchando a gente mayor. Siempre tenía un respeto por todos, mayores o menores, pero siempre escucho con atención lo que dice, como se dice, lo que dicen los viejos. Hay gente que dice, no, este pata está viejo, ya no le escuches, ya no sabe cómo es el mundo hoy día. No, yo escucho mucho a las personas mayores, con mucha atención, con mucha atención. Siempre les pregunto y siempre converso con personas mayores. No necesariamente para que me digan qué hacer, pero sí me gusta escuchar lo que piensan de lo que está ocurriendo, porque curiosamente siempre encuentro elementos, puntos o ideas que extraer de esas conversaciones. Pareciera inútil, ¿no? A veces me dicen, ¿tú por qué estás metido con tanto viejo, perdiendo el tiempo? Si supieran que yo me siento donde están los viejos porque me gusta estar ahí, escuchándolos, preguntándoles, acompañándolos y sin duda aprendiendo. Entonces, este canal, Canal B, lo que ha buscado y busca siempre es tener a un grupo de personas mayores. Por cierto que nosotros iremos variando esto y espero que este año cerremos el 2024, por lo menos, si no con 22 programas de mayores, por lo menos con 10 programas más con jóvenes, ¿no? Voy a tratar de hacer lo posible, estamos en eso. Y entonces, esta es un poco la idea, ¿ya? Déjenme avanzar un poco más. ¿Por qué quiero hacer lo que quiero hacer hoy y qué es lo importante de este programa del 19? Entonces, yo le decía a usted que la intención de Canal B está básicamente circunscrita a tratar de ayudar a que las personas que ven los programas diversos comprendan, entiendan, reflexionen el valor que tiene la experiencia y en esas líneas la manera de hacer relaciones sanas, la manera de analizar las cosas con prudencia y cuidado, la manera en la que podemos pensar y valorar las relaciones familiares, la importancia que tiene en nuestra salud las relaciones familiares. Como usted sabe, las enfermedades, al margen de, digamos, la mayoría o la minoría, como fuere, tienen un gran componente emocional, ¿no? Y el cerebro es el que detiene, activa o procesa todo lo que le pasa a uno. Y por eso es que tantas crisis emocionales traen como consecuencia enfermedades que son fatales al final de cuentas. Por eso es que es tan importante valorar a la familia. Por eso es que yo no me canso de decir sí, pues a condición de que me digan que yo insisto en las cosas, pero creo que en esas cosas son importantes permanentemente relevarlas, ¿no? Subrayarlas, ¿no? La familia como el elemento clave para la vida de uno en salud.
para que puedas vivir de manera saludable, trata de que tu familia sea también una familia donde la conversación sea saludable, sea optimista, sea, digamos, motivadora de vivir, de crear, de construir, de establecer relaciones entre todos, de ayudarse, de acompañarse, de ser solidarios, de enfrentarse a los problemas, pero en conjunto, de soportar a cada miembro de la familia, en el sentido de ayudarlo y que sienta que hay en casa quien, a pesar de lo que pasa en el exterior, que es siempre duro y complejo, puedes volver a tu pequeño castillo, que es tu hogar, y encontrarte con tus padres o tus hermanos que te van a ayudar o dar un consejo o aliento o te van a acoger. Esto que le digo yo, que digamos puede parecer repetitivo, no me voy a cansar de repetirlo y lo vamos a decir siempre en Canal B, porque Canal B ha nacido para eso. Entonces, cuando uno ve a esas gaviotas que vuelan con un viejo adelante, yo imagino que seguramente algunas de las personas que nos siguen a nosotros pensarán que somos los viejos que están adelante, de repente. Espero que no piensen que nos vamos a caer, porque no va a pasar eso, vamos a seguir volando. Pero lo que importa de todo esto es que comprendamos que los procesos políticos tienen que ser analizados también por personas que tienen mucha experiencia. Por eso es que ese era el punto al que me quería referir ahora. O sea que tenemos que apreciar y ver que la política necesita gente con experiencia. Por supuesto, gente joven. Por supuesto, gente con entusiasmo, con énfasis, con, digamos, potencia, ¿no es cierto?, con energía. Pero necesitas a un viejo al lado que te acompañe y te ayude. Si no, es imposible. O sea, vamos a terminar muertos o sin rumbo. Porque si tú a esas aves le quitas ese viejo macho que está adelante guiándolas y pones al más joven, ¿a dónde vas a llegar? A ninguna parte. O sea, sin duda, tendrás toda la fuerza, tendrás toda la visión, tendrás seguramente toda la energía, pero no vas a saber a dónde llegar. Entonces, ese es el punto central de todo este tema que tiene que ver con comprender el proceso político. ¿Y por qué tenemos que comprender el proceso político? Porque la política está, queramos o no, vinculada a todas las cosas que hacemos en la casa. O sea, si tienes más agua, mejores pistas, más seguridad, más oportunidades de trabajo, si tienes mejores colegios, mejores hospitales y puertas médicas, si hay mejor transporte público, si hay tal o cual cosa en tu, digamos, barrio, ciudad o país, de mejor o peor, eso es la política. La política permite que esto se haga. Entonces, cuando a usted le hablan de política, usted no diga, no, a mí no me hablan de política porque yo estoy ocupada haciendo mis queques. No, yo tengo que estudiar, que es para algo que sirvo yo y ya yo, no, yo tengo que irme a trabajar, no me importa la política. Perdón. Al final de cuentas, votamos todos. Y cuando usted vota, si usted no vota comprendiendo y haciéndole comprender a la gente que lo rodea por qué es importante votar por cuál o tal opción, ¿no es cierto? Si usted no sabe, entonces está yendo en contra de usted mismo. Por eso es que la política tiene un valor enorme para todos nosotros. No es simplemente un estar ahí para... No, esto no es la farándula. Esto no es un asunto para ver a quién le critico o a quién perseguimos o de quién denostamos. Eso es una tontería. La política es para sacar lo mejor de cada persona en función de poder ver los problemas de la sociedad e impulsar a que las cosas mejoren y que todos en el fondo seamos felices. Pero la familia es el centro. O sea, sin familia no existe ni presente ni futuro. La familia, el padre, la madre, los abuelos, los tíos, los hermanos, tu esposa, tus hijos, tus nietos y todo ese enjambre de relaciones es lo más importante que existe. No hay otra cosa más. Eso es lo más importante que existe. Y Dios. O Dios y ellos. Y entonces, cuando tú comprendes que eso es lo importante, la pregunta que viene a continuación es, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar mi relación con Dios? Pero también cómo hago para mejorar mi relación con la familia. ¿Cómo la protejo? ¿Cómo la promuevo? ¿Cómo la consolido? ¿Cómo hago que las propias células que yo he formado, mis hijos, vayan desarrollándose y creciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Es la pregunta que todos tenemos. Y como todos queremos
a nuestros hijos o somos queridos por nuestros padres, sentimos que hay una relación de preocupación de nuestros padres a nosotros a nuestros hijos, etcétera, ¿no es cierto? Entiendo este tema, se produce ahí, como le digo, una amalgama enorme de sentimientos y de preocupaciones. Ahora, ¿por qué este cuento, no? O sea, a título de qué le cuento todas estas cosas. ¿Para qué le digo yo? Me va a decir usted, Alfonso, no tiene nada que hacer el día de hoy. No se ha venido a hablar de la familia, que es lo más fácil. No, no es lo más fácil. Entonces, me encuentro con Miklos, ¿no? Con Miklos Lukács. Ya ustedes saben quién es Miklos Lukács, un pensador, un filósofo peruano, un hombre con una gran trayectoria. Y conversando de estas cosas y demás, sí, pues, ¿no? El gran problema es ese, pues, ¿cómo protegemos a la familia? ¿Cómo protegemos y cómo hacemos que quienes dirigen la familia, pero quienes son élite, ¿no? Élite no es dinero, ¿eh? O sea, yo digo, cuando yo me refiero a las élites en el Perú o en cualquier lugar, no me refiero a los que tienen plata, me refiero a los que piensan. La élite para mí es la élite, si quiere, intelectual, ¿correcto? Pero para ser intelectual no tienes que haber escrito un libro, no tienes que haber tenido un doctorado ni una maestría, no. Para ser una élite intelectual tienes que comprender, tener capacidad para abrir tu cerebrito y comprender lo que pasa. Porque no se trata de que digamos nosotros que estamos con menor capacidad que otros porque no, yo solamente tengo un quinto de media, ¿no? O sea, como soy anticuchero, entonces no puedo ser élite. Estás equivocado, hermano. Bueno, porque hay mucha gente que tiene 20 doctorados y no es élite, pero de nada, ¿no? Ni consigo mismo. Entonces, por eso, pues, yo lo que le digo, la élite que piensa, la élite que piensa liberal, conservadora, de derecha. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo les explicamos lo que está pasando? ¿Cómo los agrupamos? ¿Cómo les damos un abrazo a todos ellos? Una manera es por Canal B. Entonces yo le decía a Miklos, hagamos un evento. Y, efectivamente, hemos decidido hacer este evento, que lo he comentado hace unos días y lo comentó otra vez el día de hoy. Se llama Tradición, Reforma y Libertad. Es decir, ¿qué es aquello que es tradicional en nuestros mundos? ¿Qué tiene valor? ¿Qué es y qué hay que reformar o mejorar? ¿Dónde está ese cambio indispensable que estamos promoviendo todos de manera transformacional? ¿Y por qué es tan importante la libertad? ¿Y qué nos la quiere quitar? ¿Qué está en riesgo? Y ahí dice una introducción al pensamiento conservador. Sí, yo creo, discúlpeme usted por lo que le voy a decir, que en el Perú somos un país de conservadores. Es mi experiencia, si usted quiere, totalmente sesgada, porque me muevo entre conservadores, porque cuando viajo a provincia hablo con conservadores, porque voy en costa, sierra y selva y veo conservadores. ¿Y qué es un conservador para mí? Las personas que están vinculadas intensamente a su familia, que la respetan, que la quieren a su madre, a su padre, a sus abuelos, están productos dependientes de ellos, creen en las instituciones del Estado, creen que hay que mejorarlas, creen en la iglesia, creen en la Fuerza Armada, creen en la Carta Magna, creen en la libertad, en la inversión, creen en un Estado eficiente pero no gigantesco, creen en el valor del emprendimiento, creen en el amor, por supuesto, creen en la familia y en la vida. Bueno, eso para mí es un conservador. De repente no para usted, pero no importa. Pero entonces, si piensa de esta manera, y usted está en la élite que reflexiona todo el tiempo, insisto, no tiene que ser un presidente de compañía o corporación, tiene que ser quizá una madre de familia, un padre de familia, que es élite porque dirige un grupo de hijos, o los va a dirigir, o los está empujando hacia un derrotero mejor que el suyo, en un país bien complejo y difícil. Entonces, si hicimos esto y dijimos, traigamos personas del extranjero que nos puedan hacer y permitan pensar, reflexionar, encontrar lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué hay estas zonas migratorias? ¿Por qué hay esta pelea en Europa? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en el Perú? Y hemos buscado a los mejores para convencer a los que estén presentes aquí del 11 al 13 de julio. Por eso yo le pongo esto nuevamente, le digo que los teléfonos a los que puede usted acceder están ahí. Puede usted llamar, escribir por WhatsApp para pedir información sobre este evento. Que este evento es del 11 al 13 de julio. Rodrigo Ballester, Miklos Lukács, Albino Mario Fantini, Francisco Tudela, Fernán Altuve, Vanessa Kaiser y este servidor que los va a conducir.
durante 2 días y medio para pensar, reflexionar, concluir, debatir en torno a la importancia que tiene lo que está pasando en este mundo y cómo debemos comprender, entender y liderar. Élite. Élite no es la que tiene dinero. Élite no es la que tiene formación intelectual. Élite es la que dirige personas. Élite es el líder. Si usted es la élite de su familia, venga a ver esto. Escríbanos ahí. Y hoy vamos a escuchar a Miklos Lukács otra vez. Porque mucho de lo que dice Miklos Lukács en la conversación que tuvimos hace unos días, el viernes pasado, tiene enorme valor en función de esto que le estoy diciendo yo. No es un evento cualquiera. Hemos conseguido poner los precios del evento a un costo bastante reducido. Van a llevarse a cabo en el BTH Hotel en San Borja. 2 días y medio. Se lo recomiendo realmente. Eso es todo por hoy. Gracias por seguirnos. Escucha usted a Miklos Lukács y nos vemos mañana en otra edición de Vaya Talks. Adelante, por favor. Bien, amigos, estamos ahora en la entrevista de fondo hoy con Miklos Lukács. Miklos, primera vez que estás en Canal B. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación y es un placer estar acá contigo y con toda la gente que te ve. Mira, tu nombre es inolvidable, ¿no? Porque no he conocido a ningún Miklos, además de ti, y tampoco a un Miklos Lukács. Pero bueno, el tema es que te mueves en diferentes países y entornos políticos y sociales. Entonces, a una persona que ve este programa podría no saber exactamente qué es lo que haces, siendo tu producción intelectual copiosa, grande, importante y admirada por muchas personas, razón por la cual te hemos invitado a conversar, por supuesto. Entonces yo te rogaría que si nos puedes dar alguna pequeña biografía tuya, chiquita, para contarnos un poco a la gente que ve Vaya Talks de Canal B, ¿quién es Miklos Lukács? ¿Y por qué es que eres tan solicitado en diversas, digamos, escenarios y eventos? ¿Por qué el pensamiento político al que tú contribuyes con tus libros y artículos termina siendo hoy un elemento a tomar en cuenta para cualquiera que quiera mirar lo que está pasando en el mundo en general? Bueno, en el mundo político yo diría que yo vengo participando en política en redes sociales, vamos a decir, son uno de los precursores de Twitter, ahora se llama X, desde el año 2010 con la elección entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, ahí empecé a participar en redes sociales. Creo que durante un transcurso de aproximadamente 10 años me hice un nombre dentro del mundo de las redes sociales en el campo de la política, inicialmente apoyando a Fuerza Popular, a Keiko Fujimori, y después ya por diferentes razones que la gente no conocerá, bueno, ya podrá investigar, pero decidí después ir apoyando informalmente, sin ninguna afiliación partidaria, a Renovación Popular. En estos momentos yo me considero una persona que apoya a cualquier forma de antiprogresismo, no necesariamente anticomunismo, sino antiprogresismo. Esto implica no solamente la izquierda radical, de la cual todos tenemos, vamos a decir, un frente en común, sino también de esa derecha que se ha sometido a la agenda progresista internacional, que es la agenda del aborto, la agenda LGBT, que no significa estar en contra de la comunidad LGBT, sino en contra de la plataforma política LGBT, el feminismo, la eutanasia y este tipo de actividades. De ahí vas a encontrar también sector de derecha. Entonces, desde el plano personal, a partir de la pandemia yo abrí un canal de YouTube y el canal explotó, ¿no? Y empecé a trabajar mucho este tema del transhumanismo, que en ese momento parecía ciencia ficción. ¿Qué es? El transhumanismo es una ideología que busca, vamos a decir, mejorar, entre comillas, al ser humano aplicando tecnología al ser humano, ¿no? Eso podría ser muy plausible y bueno, sorprendentemente interesante y más bien lleno de esperanza para muchos. Sí, siempre y cuando tú mantengas esta relación muy clara, ¿no? Una tecnología que sirve al ser humano y no un ser humano que sirve a la tecnología. Entonces, una tecnología que sirve al ser humano es medicina. Si una persona que tiene un accidente de tráfico pierde las 2 piernas y le pueden poner prótesis artificiales, me parece fantástico. Pero un sujeto que se amputa las piernas para ponerse piernas biónicas, la relación ya no es la misma. Estás mutilando órganos sanos para tener prótesis de metal. Entonces, es una línea muy tenue
pero creo que es una diferenciación importante. Tecnología al servicio del ser humano, yo siempre voy a estar de acuerdo, pero cuando tú pones al ser humano como un conejillo de indias para el desarrollo tecnológico, eso es lo que yo cuestiono. Y esto no plantea una posición tecnofóbica tampoco, es decir, nosotros trabajamos todos los días con tecnología, sin eso no sería posible hacer lo que hacemos, pero la tecnología tiene también lados que deben ser revisados, porque en malas manos pueden tener efectos muy perjudiciales. Ahora, has tocado algunos temas que son bien interesantes. Por ejemplo, progresismo y anticomunismo, o progresismo y comunismo, ¿no es cierto? Tú ves claramente una línea que diferencia a ambos. Totalmente. ¿Cuál es esa diferencia entre el progresismo y el comunismo? Gracias por esta pregunta, porque es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora en el Perú y en parte del hemisferio occidental es que se sigue hablando en código político de Guerra Fría, de izquierdas y derechas desde la Guerra Fría en adelante, es decir, desde un comunismo modelo soviético o chino, ¿no? Marxista, maoísta, leninista, y por otro lado de una derecha neoliberal, que era el discurso que capitalista, que surge especialmente en los años 90 con el consenso de Washington, ¿no? Sí. Y ahí está Alberto Fujimori, lo que hizo... Esa dicotomía ya no es tan cierta como único. Efectivamente. ¿Por qué? Porque sí se mantiene la defensa, por ejemplo, sobre todo en países como los nuestros, donde hemos tenido una experiencia de estatización, se mantiene la defensa de los mercados. Yo creo que ahí es un frente que une a la derecha, vamos a decir. El frente económico es algo que une a toda la derecha. Pero hay particiones importantes, y aquí es donde se diferencia el progresismo del comunismo y el progresismo del liber-progresismo. El comunismo se recicló. Es decir, vamos a decir, esta aspiración a formar un Estado único, ¿no? Vertical en su poder, con control de todos los aspectos de la vida de las personas, aún se mantiene. Pero los comunistas en el discurso, sobre todo en la región hemisférica, vamos a decir, su discurso perdió un poco de fuerza y tuvieron que reciclarse. Y se han reciclado en neodemócratas, acá los caviares, ¿no? En Colombia los mamertos. Siguen siendo de izquierdas, pero ya es una izquierda arcoíris, ¿no? Pro ambiente, que tampoco hay nada contra el ambiente, hay que cuidar la casa, pero la agenda ambiental es otra cosa. Pro aborto, pro eutanasia, pro LGBT, pro inmigración descontrolada en otras realidades. Esa es la izquierda. Y por el lado de la derecha, tienes esta derecha liberal, pro mercado, de la cual ahí estamos todos de acuerdo, anticomunista, totalmente de acuerdo, pero que también, al igual que los progresistas de izquierda, abrazan la bandera arcoíris. Y la bandera arcoíris no es solamente la bandera del colectivo LGBT. La bandera arcoíris tú la vas a ver flamear en todas partes del mundo. Es la bandera del progresismo globalista. Globalista porque tiene un alcance global, y progresista porque aspira a una visión de progreso, que es lo que define el progresismo actual, una visión de progreso que busca reforma política, económica, social, cultural, religiosa, utilizando como medios de cambio principalmente la ciencia y la tecnología. Por eso es que tú vas a ver que en estos tiempos hay una adoración a la ciencia creciente y una secularización muy grande. Es decir, la gente deja de ser cristiana, católica o evangélica y pasa a ser adoradora de la ciencia. Un ejemplo concreto. Estás discutiendo con alguien que es ni siquiera ateo, sino que ellos son abiertamente anticristianos, de derechas y de izquierdas, y te van a decir, tú señalas algo y te van a decir, ¿dónde está el paper? ¿Qué autor te lo pidió? O sea, ¿qué universidad lo publicó? Como si absolutamente todo pudiese reducirse a una discusión científica. Pero hay preguntas de carácter metafísico que son esenciales para el ser humano. Por ejemplo, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Yo no puedo responder esa pregunta con el método científico. Si yo digo, quiero ser un mejor padre, eso tampoco. ¿Cómo puedo ser un mejor hermano, un mejor hijo? Son preguntas de carácter existencial que definen nuestra naturaleza humana, que no se definen con la ciencia. Y el problema del progresismo es que descarta esa dimensión metafísica trascendental, lo que llamaríamos en la parte espiritual, y todo lo reducen al aspecto científico fáctico, cuantitativo antes que cualitativo. Y ahí entra también la derecha liber-progre. ¿Por qué? Porque es liberal en lo económico, pero en el discurso arcoíris, que te dije, el alarmismo climático, la agenda LGBT, el aborto, el feminismo radical, las fronteras abiertas, la inmigración descontrolada que sufre Europa ahora y los Estados Unidos, acá también en el Perú no con la inmigración venezolana. Es decir, esa derecha es nefasta. Y esa es una derecha con la cual también es una derecha que tenemos que combatir. Ya. Ahora, este escenario que planteas es un escenario que necesita una explicación, creo yo. Sí, claro. Porque los acontecimientos que suceden hoy día en la política mundial y también local
podrían no ser tan fácilmente identificables o comprendidos si no tienes claro qué eres tú en tu pensamiento político, porque todos tenemos un pensamiento político. Ciertamente. Dada estas circunstancias en la variación de los hechos y circunstancias y escenarios que han aparecido en el mundo. Alguien dirá, yo soy de derecha o yo soy de izquierda, pero eso solo hoy día no basta para que puedas definir lo que realmente eres y tampoco que te aproximes a una posición de conversación, porque tienes que ser algo más que de derecha. Así es. Y de repente algo más que de izquierda, y de repente termina siendo la izquierda y la derecha, hasta pueden encontrar sinónimos y puntos de concordancia. Pero cuando hablas del progresismo, o hablas de el liber progresismo, o hablas de la derechita cobarde, entonces comienzas a decir, ojo con esto, hay que entender bien qué estamos aceptando y qué estamos negando o enfrentando, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo otro que me parece muy importante que comentes es ¿por qué tú crees que hay más interés en estos temas en los últimos tiempos? Porque de hecho hay la aparición de varias personalidades en América Latina. En Europa también. En Europa también, que han propuesto, recompuesto o advertido estos peligros de los que tú estás hablando también. Entonces, bueno, todos nos preocupamos por ello y cada vez hay más gente ávida, ¿no? Hay gente que no sabe que es importante esto y que de repente lo descubre, de repente por esa entrevista dicen, oye, ese Miklos con ese Bahía han estado hablando de un tema que realmente no sabía que existía, porque yo pensé que era izquierda-derecha, pero ahora resulta que Miklos ha comparado otros elementos en la conversación. ¿Por qué esto ha ocurrido? ¿Por qué viene ocurriendo? ¿Por qué es que llama la atención que en Europa, y tú estás metido también en esta conversación permanente? Bueno, tengo que decir que yo viajo mucho entre Europa y América, y en América estoy en varios países, y eso en los últimos 4 o 5 años me ha dado una visión muy amplia de la política, no solamente peruana, sino también hemisférica. ¿Qué países? Bueno, Estados Unidos, he estado en Guatemala, México, viajo mucho a México, he estado en Chile, Argentina, Colombia, o sea... ¿Y en Europa? En Europa he estado en España, en el Reino Unido, en Hungría, este año he estado también en Rumanía, invitado por el AUR, el partido de extrema derecha rumano, a una convención. Entonces tengo varios círculos, y no solamente en el mundo de la política, sino también en los círculos académicos. Entonces tengo una visión, me ha permitido tener una visión un poco más, vamos a decir, desapasionada y un poco más... me permite comparar mejor las realidades. Y eso ha sido muy útil para mí. Perdón. En el caso de lo que tú estás señalando, ¿no? Que es el progresismo, aquí la cuestión que vamos a decir empieza a poner bajo cuestionamiento este eje tradicional izquierda-derecha. Si tú lo hablas en términos tradicionales, y voy a hacer un reduccionismo, ¿no? Pero muy didáctico. La izquierda y la derecha, vamos a decir, pueden identificarse en este criterio de Guerra Fría, ¿no? En dos grandes parámetros. Vas a tener en la extrema izquierda el marxismo, después vas migrando hacia el centro el socialismo, después el centro, después vas a tener liberales de diferente variación y después vas a tener libertarios. Y los conservadores, por su oposición al comunismo y una alianza histórica, sobre todo en Europa, en la segunda mitad del siglo pasado, con los liberales, vamos a ubicarlos en la centro-derecha, ¿okay? En ese eje tradicional. Eso establecía dos parámetros. Desde la izquierda defendías Estado, justicia e igualdad, y colectivo o sociedad. Esos eran los tres grandes grupos. Y la derecha se contraponía. Si era Estado acá, tú querías más mercado. Si querías colectivo o sociedad, tú querías más individuos. Si querías justicia e igualdad, tú querías más libertad. Sí. Esos son es un reduccionismo, pero es para que la gente lo entienda. Esos planteamientos son sobre la base de posicionamientos políticos y económicos, porque finalmente las ideologías políticas lo que hacen es te ofrecen una promesa de una vida mejor. La gente, sobre la base de su experiencia, sus realidades, va a identificar qué ideología le promete o vamos a decir, le ofrece un mejor camino hacia esa felicidad. ¿Ok? La posición progresista no es una posición netamente política y económica. Ese es el punto. Hay dos elementos clave. Uno es un posicionamiento cultural, de esto habla mucho Agustín Laje, ¿no? El posicionamiento cultural, la batalla cultural, y subyacente a esa batalla cultural, que se refiere al modo de los usos del idioma, por ejemplo, ¿no? El lenguaje inclusivo, batalla cultural, o por ejemplo, vamos a decir, las formas como nos relacionamos socialmente, ¿no? También es batalla cultural. El impacto de la música y el cine, batalla cultural. Subyacente a esa batalla cultural tienes una guerra antropológica.
Y esto puede parecer raro de entender, pero lo voy a explicar también para que la gente lo entienda. ¿Por qué hay una guerra antropológica que subyace a esa batalla cultural? Porque lo que tú estás viendo ahora es una redefinición y reconfiguración del ser humano. Tú me preguntabas al inicio sobre el transhumanismo, ¿qué significaba esto? El transhumanismo en 1998 fundan la Organización Mundial Transhumanista. En 1998, un grupo de, vamos a decir, de marginales que tenían un grupcito que soñaban con convertirse en superhéroes y en llenar de tecnología al ser humano para convertirlo en Hulk, en Thor, en Iron Man o lo que sea. Hasta ese momento parecía ciencia ficción porque la tecnología disponible no permitía hacer esas modificaciones que materializaran las aspiraciones de estos transhumanistas. Desde el año 2000 a la fecha han surgido tecnologías que sí pueden de facto lograr esas transformaciones y que ya se están aplicando en ese sentido. La inteligencia artificial, la edición genética o técnica CRISPR que te permite editar genéticamente seres vivos, animales, plantas, insectos, seres humanos. Estás hablando de... ¿Y esa edición qué cosa permite? Por ejemplo, ¿no? Depende, si es que quieres... en plano general, si tú modificas un gen, modificas el genoma de un ser vivo, modificas al ser vivo no solamente a nivel genético, sino también a nivel fenotípico, es decir, cómo ese ser se expresa. Por ejemplo, el gen de un perro, ¿no? Es un genoma, vamos a decir, es un genoma particular que expresa que un perro tenga una cola, 2 orejas, una nariz, 2 ojos, que sea cuadrúpedo, que tenga hueso peniano, que otros animales no tienen, el genoma de un ave que tenga alas, etc. El genoma de un ser humano también nos estructura de esta manera: 2 ojos, una nariz, pierna, bípedos, 2 brazos, ¿no? Una capacidad cerebral más desarrollada. Eso es genético, pero esa genética también se expresa fenotípicamente. Si yo modifico el genoma, yo también puedo modificar las características externas o físicas o visibles de esos seres. Por ejemplo, vamos a ponernos en un campo de ciencia ficción, pero para que se grafique bien el ejemplo. Yo podría modificar técnicamente, no es que esto sea posible, pero, o sea, no es que técnicamente sea posible hoy, pero quizá más adelante sí. Yo quiero crear un centauro, un sagitario, ¿no? Un centauro. Genéticamente yo podría hacer modificaciones, combinar genes de otras especies, de caballo con ser humano, y más adelante en un futuro perfectamente sería factible crear un ser de esa naturaleza, porque combiné genes distintos. Si yo saco determinados genes, puedo eliminar o puedo, ¿no?, quitar ciertas características que antes teníamos. Si, por ejemplo, quito un gen para que se formen los ojos, puedo formar un ser que nazca sin ojos. O si quiero incorporar un gen para que se modifique la morfología de la mano y tenga 6 dedos, también técnicamente podría hacerlo. La ciencia está estudiando todavía el genoma, ya se mapeó completo, pero lo que no queda muy claro es cómo funcionan todos los genes, no solamente individualmente, sino cómo interactúan entre ellos, lo que se llaman los efectos pleiotrópicos. Los genes no operan solos, operan en conjunto. Si yo modifico ese gen o esos genes, modifico la expresión física de ese ser. Eso es gravísimo. Por un lado puede decir, claro, la edición genética puede ser fantástica si tienes una enfermedad monogénica causada por un gen deficiente. La fibrosis quística, por ejemplo, que se te secan los pulmones. Técnicamente yo podría, con esta técnica CRISPR, sacar ese gen malo, incorporar un gen bueno, inmediatamente curar esa enfermedad. Ahí yo diría la tecnología es fantástica. Pero si tú me dices, podemos utilizar estos genes para diseñar bebés, o sea, que la gente vaya y haga pedidos de bebés, quiero que mi bebé tenga estas características físicas, que tenga este coeficiente intelectual, que tenga este color de piel, que tenga determinado sexo. Tú, en teoría, genéticamente podrías hacer esas modificaciones y más adelante, no ahora, pero en unos años más, eso sería técnicamente posible. De hecho, en las técnicas de fertilización in vitro, la gente ya puede pedir, de hecho, qué sexo prefiere, el color de ojos de sus hijos, el color de pelo o cabello de sus hijos. Eso ya es posible. Son características menores, pero imagínate si esto lo extendemos a características más graves. Entonces, no es broma, es una tecnología que puede ser muy buena en muchos casos para curar enfermedades. El caso del cáncer, por ejemplo, hay un potencial muy grande, pero en malas manos esa técnica también puede permitir, por ejemplo, la modificación genotípica y por extensión fenotípica de ese ser, o también, por ejemplo, la formación o la creación de quimeras. Las quimeras son la combinación son seres con material genético de 2 o más especies, ¿no? En este caso, por ejemplo, podrías combinar gen de un perro con el gen de un chancho y formar un chancho perro,
nuevamente ciencia ficción en estos momentos, pero ya es técnicamente posible hacerlo. ¿Y qué tendría que ver todo esto con la izquierda y con la derecha en el diagrama inicial que planteas? A eso vamos. Entonces, lo que yo te decía es que tenemos una guerra antropológica. El principio fundamental aquí es que tú con estas tecnologías puedes redefinir conceptualmente lo que es ese ser, ¿no? Lo puedes redefinir conceptualmente y también lo puedes reconfigurar fácticamente, físicamente con tecnología. Es decir, yo puedo plantear una definición nueva de un ser que no sea un ser humano, que sea un ser modificado, que tenga características humanas, pero por ejemplo un centauro. Poniendo el ejemplo de ciencia ficción. ¿Sería un ser humano? O sea, legalmente, ¿qué lo consideras? ¿Tendría derechos humanos o derechos centaurianos? Estoy planteando una situación hipotética, pero técnicamente posible. Hay una discusión abierta ahí. Hay una discusión de fondo que espero que la gente también esté entendiendo. Tú puedes redefinir conceptualmente y a partir de esa redefinición conceptual tú puedes reconfigurarlo con tecnología. Y este es el principio, redefinición y reconfiguración. Aquí nos vamos a la guerra antropológica. Cuando tú estás hablando de agenda LGBT, tú estás hablando de ideología de género. ¿Cuántos géneros existen? Bueno, en realidad Infinitos. hay dos sexos, ¿no? Muchísimas gracias. Son dos sexos, naturalmente visibles, objetivos, científicamente comprobables. No hay nada que discutir. No existe un tercer sexo tampoco, porque los hermafroditas pueden nacer con pene y vagina, pero son dos sexos. No es que exista un tercer sexo. Naturaleza, dos sexos. Dualismo sexual y dimorfismo sexual. Hombres y mujeres tenemos cuerpos distintos. Machos y hembras tienen cuerpos distintos. No existe un tercer sexo, pero en la ideología de género, ¿cuántos géneros puedes tener? 100 y pico, creo. El cielo es el límite. El cielo es el límite. Además, ahora existe el fluido. Género fluido. Soy algo en la mañana, otra cosa en la tarde. Cis, ¿no? Heterosis, lesbiana. Puedes tener... Tantos como se te ocurran, seguramente. Esa es una parte del género. Ahí está, ¿qué estás haciendo? Redefiniendo al ser humano en su naturaleza. También tiene las agendas trans. Sí. Ojo, trans. Estábamos hablando de transhumanismo, es decir, la transición del humano a otra cosa mediante la tecnología. Las ideologías trans también son redefinición del ser humano. Tienes transespecies, gente que se siente perro o gato, transgéneros, ¿no? Transexuales que son los que se operan, transedad, transraza, gente que se ha hecho pigmentación de piel para ser de color, gente que se ha despigmentado para hacer otra cosa, transcapaces. Es gente que nació normal y que de repente decidió, como el caso que yo documento en mi libro Neoentes, de una mujer en los Estados Unidos que quería ser ciega porque quería experimentar el mundo desde la oscuridad. Y con la ayuda de su psiquiatra se tiró ácido a los ojos, quedó ciega voluntariamente. Ok, ahí tienes eso, ¿no? Esos son transcapaces. Tienes una diversidad de trans. Pero ¿cuál es el punto del trans también? Es una redefinición del ser humano. Porque el ser humano es hombre y mujer. Pero hay otro elemento, el transgénero, si es que se opera, no solamente redefine lo que es el ser humano en su dualismo o dimorfismo sexual, sino que de facto se reconfigura. Un transexual, un hombre que se siente mujer y que se amputa el pene, un órgano sano, para hacerse una vagina artificial mediante una vaginoplastía, termina siendo mujer trans. ¿Existe la categoría de mujer trans en la naturaleza? No existe el concepto de mujer trans en la naturaleza no lo recoge. Tuviste que intervenir con tecnología para hacer esa modificación. Y si te fijas, aquí subyace el problema. Redefinición que lleva a una reconfiguración. Finalmente, el transhumanismo, que es la redefinición del humano en transhumano y su reconfiguración mediante ciencia y tecnología. A lo que voy es a lo siguiente. Hay gente que está a favor de las agendas LGBT y de la educación sexual integral, de la ideología de género. Curiosamente, toda esa gente, sobre todo los que operan a nivel de gobierno, organismos multilaterales, reciben jugosísimos sueldos para promocionar eso, ¿no? Y también tienes personas que dicen no. Nosotros no queremos eso, que es la abrumadora mayoría de personas. En el Perú, los padres que están viendo con terror cómo del Ministerio de Educación intentan infiltrar toda esta basura que se llama educación sexual integral, lo que están haciendo es luchar contra esa redefinición. Quieren que sus niños sean niños y que sus niñas sean niñas. Y si por ahí un niño y una niña tienen una confusión que le pasa a todos los seres humanos a lo largo de su vida, en el 90 y no sé cuántos % de los casos, esos niños y niñas van a seguir siendo niños y niñas. Lo que estás haciendo ahora en los colegios es adoctrinar a estos niños para que vayan modificando su identidad, redefinan su identidad y después, posteriormente, la reconfiguren. Otro ejemplo de reconfiguración, mastectomías en niñas de 13, 14 años, porque ya no se sienten niñas, sino que se sienten niños o jóvenes.
Eso es redefinición y reconfiguración del ser humano. ¿A qué voy con esto? Hoy no se ve porque estamos en un punto todavía de proceso, pero estos fenómenos tienes que verlos en el largo plazo. Si lo vas a ver en 10 o 20 años y va a ser terrible. Claro, si la tecnología avanza y existe toda esta libertad para hacer con tu cuerpo lo que quieras, mi cuerpo, mi decisión, podrías tener cualquier tipo de cosas. Ya existen transhumanos, ¿no? Por ejemplo, un muchacho de Barcelona, un catalán que se llama Manel de Aguas, que se ha puesto unas especies de conchitas acá para sentir la humedad, ¿no? Se considera un transpez, un transespecie. Otro que es el hombre lagarto, que era, ¿no? O la mujer lagarto, que era un hombre. No es el caso de Vizcarra, porque es un lagarto puro. No, ese es un lagarto puro. Pero a lo que voy es, pasas con tu autopercepción define quién eres. Sí. Esa autopercepción después se transforma en un deseo de transformar esa naturaleza que tienes fija. Así es. Recurres a ciencia y tecnología y te transformas en algo. Sí. Entonces, este es el principio. Por eso digo que ya el criterio no solamente es político y económico, sino también antropológico. Y la gran batalla es antropológica. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere estas modificaciones y una minoría sí quiere estas modificaciones. ¿Quiénes son financiados por esta minoría? Los organismos multilaterales, los filántropos y todo eso. ¿Por qué? Que hay un negocio detrás, realmente. ¿Es el negocio por el negocio? Hay un componente de negocio y hay un componente también político. El componente de negocio, en el caso de los trans, es muy claro. Una cirugía de reasignación de género te cuesta en los Estados Unidos un promedio de $70,000. Que lo paga el Estado. A veces. A veces también lo pagan. Y en Estados Unidos en la salud, los seguros de salud son carísimos. Sí, entonces, claro. Son generalmente costos asumidos por las personas. Pero ese no es el punto. Independientemente del costo, alguien va a recibir ese dinero y se va a beneficiar con ese dinero. ¿Ok? En la segunda parte es, por ejemplo, un trans que se amputa el miembro y se vuelve mujer, o una mujer que se hace una faloplastía, que no sé si ha visto que son terribles. Se sacan pedazos de cuádriceps, la pierna, el músculo cuádriceps, se sacan unos pedazos completos, o si no de aquí, del antebrazo, se sacan todo el músculo y dejan los dos huesos expuestos. Con ese músculo hacen una especie de pionono de carne que vendría a ser un pene artificial, se lo implantan ahí con un tubo, ¿no? Que lo conectan después a la vejiga para que puedas orinar, y también otro elemento, otro tubito que es con un bombeo de aire para simular una erección. Es grotesco, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esto? La cirugía te va a costar eso, pero después no te basta la cirugía. Ese cuerpo femenino va a seguir luchando contra la tecnología, porque necesitas más terapias casi toda la vida. Necesitas testosterona cada 90 días. Y se ha descubierto que en un ciclo de 20, 30 años, el promedio de gasto en hormonas que haría una persona en promedio va entre $700,000 y $1,100,000. ¿Quién paga eso? ¿Los seguros? ¿El Estado? Eso es lo que quiere ahora el Estado, ¿no? Ahora hay ciertos países donde estas cirugías ya son financiadas públicamente. En el Perú todavía ni siquiera lo hemos visto, pero ya hay países como Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, ya el Estado te lo financia. Sí. Y eso sale del dinero de los contribuyentes. Y yo he visto casos en los que ni siquiera necesitas el consentimiento de los padres o la familia. Así es. Pero eso ya es terrible, realmente. El caso de España. España ahorita acaba de aprobar una ley donde los muchachos de 16 años en adelante pueden ir al registro civil de cualquier parte de España y decir... Si es hombre, decir soy mujer y cambiarse el documento de identidad sin aprobación de nadie, por ley. Si tiene entre 14 y 16, lo tiene que hacer con el consentimiento también de un juzgado local. Y si tiene entre 12 y 14 años... ¿También lo puede hacer? También lo puede hacer si es que tiene el apoyo de los padres y del juzgado. Pero ¿qué pasa? A veces los padres van a decir, no quiero. Pero si el juzgado decide que sí, que está en el interés del niño, que se cambie, la potestad de los padres, la patria potestad, chao, van a legislar en favor, ¿no? A fallar a favor de ese niño o niña para que se cambie la identidad. Terrible. Parece una cosa de lo que pasa es que por eso te decía, Alfonso, que es importante hablar de esto, porque acá seguimos con este discursito de Guerra Fría. Seguimos hablando de la izquierda y la derecha, de los comunistas. Sí es cierto, hay una amenaza. Tenemos Santa Urumala, Pedro Castillo es un desastre, el BRAE sigue hirviendo. Yo no voy a negar esas realidades.
Pero el mundo se está moviendo hacia una dirección en la cual nuestra élite intelectual, política y económica no está entendiendo lo que está pasando. Y esto es lo que sí ya acaban de entender poco a poco en Europa. ¿Qué ha pasado en Europa en las últimas horas? Se ha producido un proceso electoral, claro. Hay unos resultados muy importantes y se advierte que se han movido las tendencias de alguna manera. Y bueno, muchos celebran, otros no tanto, y la gente al final está un poco confundida también. Entonces, tú que vienes de Europa, y vas y vienes permanentemente, explícanos qué ha ocurrido, qué significa. ¿Qué pasó? Bueno, las elecciones parlamentarias en Europa van del 6 al 9 de junio. Vamos a decir que no fueron solamente el 9, sino que cada país organiza su elección de manera, ¿no?, individual. ¿Qué votan? Votan por parlamentarios en Europa, ¿no?, europarlamentarios. Porque tú en Europa tienes tres grandes organismos. Tienes el Parlamento Europeo, tienes la Comisión Europea, que es la organización que se encarga de velar por el funcionamiento de la Unión, por la ejecución de los tratados, el respeto a los tratados, y después tienes el Consejo Europeo, y en el Consejo Europeo es donde se reúnen los jefes de Estado de los países miembros. ¿Okay? Esos son los tres estamentos. Lo que ha habido ahora es los europarlamentarios, la elección de nuevos parlamentarios. Pasaron de 705 a 720, y los titulares, y curiosamente los titulares progresistas, es decir, de izquierda reciclada y liber progres, lo que han estado diciendo es giro radical hacia la derecha. Y todo el mundo está bravo, la derecha finalmente está avanzando, y los resultados hay que tomarlos con pinzas. Nominalmente ha habido un aumento de la derecha, pero lo que ha habido es un fuerte aumento, un aumento más notorio de la derecha liber progre que entenderíamos acá en América. La liber progresista. La liber progresista. ¿Por qué? Quiero economía abierta, ¿no?, economía de mercado, pero viva la causa LGBT, viva la eutanasia, viva el feminismo radical, viva las fronteras abiertas, todo lo que los europeos, los ciudadanos de a pie, no quieren. Y digo no quieren porque, pero van a decir, ¿cómo que no quieren si los han votado? Bueno, ahí entramos a otro terreno, que es cuán transparentes, ¿no?, son las elecciones, eso es uno. Y dos, cuál es el nivel de manipulación mediática que mantiene a la gente confundida. Porque van a decir, oye, por ejemplo, en España, ¿no? España ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque dicen Vox, que es la extrema derecha, ha ganado 3 escaños más. De 3 pasó a 6. Ok. ¿O de 6 a 9? No, a 6. Sí. O sea, tienes ahorita 6 eurodiputados, europarlamentarios. De Vox. Ok, ha aumentado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Partido Popular? Que supuestamente el Partido Popular es la derecha española, es el partido tradicional conservador de España en la historia. El Partido Popular es... Tú puedes perfectamente tener en el Partido Popular a militantes como Julio Guzmán. O sea, no al estatismo, no al comunismo, pero viva la banderita LGBT, viva las fronteras abiertas. Han hecho un estudio en España de cómo el PP y el PSOE, en el 88% de las grandes decisiones que se han tenido que tomar en el Parlamento español, han estado de acuerdo. Y eso incluye Agenda Arcoiris, sobre todo, que es una de las que más afecta a los españoles. Agenda Arcoiris y sobre todo el tema de la inmigración ilegal. ¿Dónde ubicas a los caviares? Los caviares son progresistas que provienen de la izquierda. ¿Libre progresistas? No, los caviares son principalmente, también podrías encontrar, pero vamos a decir los tradicionales, los mediáticos, son de izquierda reciclada hacia progresismo. ¿Ok? Ahí la gente ya puede sacar cuál es su línea. Pero también vas a tener caviar, ¿no? Vamos a decir, liberprogres de derecha en el Perú, claro, que son los promercado, no a Dina, no a Pedro Castillo, pero que salen con la banderita LGBT, ¿no?, a mover todas las causas del medio ambiente, la eutanasia, el aborto, que son derechos humanos. O sea, abortar un derecho humano es una locura, ¿ok? Entonces ahí vas a encontrar que hay de progres de izquierda y derecha. Los caviares son progres, son los progres por antonomasia acá en el Perú. Entonces, en Europa ha ocurrido ¿qué? Entonces, lo que te decía, en España tienes, claro, España, vamos a ver, si tú lo ves por bloques, vamos a volver al nivel europeo, vamos a hacer el zoom y vamos a ir a Europa en general. Ajá. Lo que has tenido es un aumento del grupo del Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo es el grupo más grande, tienen 190 escaños, han ganado 16, ¿ok? Entonces la gente va a decir, oye, ganó la derecha, porque ya está
el Partido Popular Español, está la democracia cristiana alemana de Merkel, de Ursula von der Leyen, ¿no? Que es recontra progre, ¿no? Pero vienen de la tradición demócrata cristiana alemana, o sea, supuestamente vendrían a ser de derecha no tienen nada. Ok. Esos son los partidos liberprogres. Después vas a tener el segundo bloque, es el grupo de socialistas y demócratas, la izquierda. Ahí en España tendrías al PSOE, por ejemplo, ¿no? Y a todos los partidos de izquierda socialista, ¿no? En Europa. Ese es el segundo bloque, creo que tienen 139 parlamentarios, una cosa así. En tercer lugar ha llegado Renovar Europa. Renovar Europa es lo que diríamos los liberprogres de nuestra región. ¿Cuál era el partido más importante ahí? Ellos han perdido como 20 escaños, principalmente porque ese grupo estaba formado por el macronismo en Francia. Son los que han perdido, porque el gran resultado vamos a decir que ha sido Francia. Francia, Macron ha perdido mucha fuerza. Macron ha decidido disolvió la Asamblea el Congreso Nacional, y va a elecciones generales. Ya. Exactamente. Eso algunos no lo han entendido. ¿Por qué tiene que hacer eso? No lo tiene que hacer, él lo está haciendo como un voto de confianza, él está exigiéndole o va a pedir a los franceses, se la está jugando para pedir un voto de confianza a los franceses. Entonces dice, pongo mi cargo de oposición y si los franceses refrendan el apoyo, entonces me siento legitimado. Porque esta derrota política en las elecciones es también un cuestionamiento a la autoridad de Macron, entonces él quiere reafirmar esa autoridad. Ahí ha ganado el Frente Nacional de Le Pen, ¿no? Que ahorita está dirigido por Joan Bardella. Bardella vamos a decir que es el que está entrando. Bueno, ahí sí en Francia ha habido un aumento importante de esta derecha, pero es que ya era incontenible porque la situación en Francia está que se cae a pedazos. Ya no hay franceses. No, o sea, el que vaya a Francia, por favor, ya se va París a dar cuenta. No es nada ni del Champs-Élysées ni el Arco del Triunfo, ya todo se ha convertido en una cosa espantosa. Tampoco es tan dramático, pero por ejemplo sí vas a encontrar inmigrantes en todas partes pidiendo dinero, ya no es seguro caminar por las calles, el metro es súper inseguro, sobre todo en la noche. Pero era al revés. Bueno, antes era otra cosa, ¿no? Era una maravilla. Antes era una maravilla y ahora no lo es. Puedes encontrar incluso carpas en las calles de inmigrantes ilegales. Eso es lo que los franceses han votado en contra. Por eso han votado por Le Pen. Y además ya no se podía maquillar demasiado el resultado electoral porque es demasiado obvia la crisis en Francia. Ok, tenemos entonces Renovar Europa, que es el tercer grupo. Sí. Ok, Renovar Europa no recuerdo cuántos son, creo que 70 y tantos, 80, una cosa así. Y recién ya se forman los dos grupos, vamos a decir, de derecha verdadera, ¿no? Pro mercado, pero también pro patria, pro vida, pro familia, pro libertad, que son el grupo de conservadores y reformistas. En este grupo sí ha habido un aumento, pero creo que ha habido un aumento de 6 o 7 diputados más, no parlamentarios. Y aquí en este grupo vas a encontrar a Fratelli, de Giorgia Meloni, a Vox, de España, vas a encontrar también a al Partido Libertad de Austria, que acaban de ganar, y al Partido Liga y Justicia de Polonia, ¿no? Que Polonia también ha ocurrido una catástrofe porque el Partido Conservador perdió las elecciones locales y ha entrado Donald Tusk, ex miembro de la Comisión Europea, un progre asqueroso que está destruyendo Polonia ahorita. Entonces el grupo conservador reformista ha aumentado. Y después tienes otro grupo que vendría a ser una derecha más dura incluso, que vendría a ser el grupo Identidad y Democracia. Identidad y Democracia también ha aumentado parlamentarios, ¿ok? Y aquí vas a encontrar a Liga, de Salvini, ¿no? Vas a encontrar a AfD, de Alemania, que algunos lo consideran un partido neonazi. Esos vamos a decir que son los partidos más importantes. Y después ya vas a tener a los no inscritos o no alineados. Ahí el partido más importante es Fidesz de Hungría con Orbán. El partido de Orbán, Fidesz, era parte de los conservadores y reformistas. Estaba junto con Vox, junto con Fratelli. ¿Qué pasó? Pero lo que pasa es que este grupo, porque no son varios partidos de distintos países, pacta más con los socialistas que con la derecha. Y eso es lo que quiero decir. Entonces, tú vas a decir... Y Orbán dice... Y Orbán dijo, no, hay mucha fricción, no esto no representa, no, va contra sus principios, prefiero estar no alineado. Y en los no alineados o no inscritos vas a encontrar de izquierdas, de derechas, tienen presupuesto propio, secretarías propias, pero no están alineados con ningún grupo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Claro, aumentó la derecha porque aumentó el Partido Popular Europeo, de los progres, ¿no? Los conservaprogres, los liberprogres. Aumentó ligeramente conservadores y reformistas, aumentó Identidad y Democracia, pero esos grupos son una derecha que es súper heterogénea.
tienes una derecha, vamos a decir, pro patria y pro familia, que es la que nosotros buscamos, que es conservadores y reformistas, identidad y democracia. Me queda claro. Pero tienes esta derecha libre progre que ha ganado espacios. ¿Y qué están diciendo en Europa? Y ya lo están diciendo en España, Vox. España es un gran indicador para nosotros, es un termómetro. Ya están diciendo, ¿con quién van a pactar los populares? Con Feijóo a la cabeza, que es un nefasto. Están viendo mucho más factible pactar con los socialistas y demócratas, el grupo de izquierda, que con conservadores y reformistas y con identidad y democracia. Entonces, sí ha habido un giro a la derecha, vamos a decir, pero sí un giro nominal. En la práctica, si tú sumas los bloques, si tú sumas conservadores y reformistas e identidad y democracia, tú sumas esos dos, tienen menos europarlamentarios que los socialdemócratas. 139 versus 136. Ni siquiera haciendo coalición pueden modificar, vamos a decir, pueden tener un gran impacto político al momento de elegir, por ejemplo, a los miembros de la comisión. La comisión es el órgano que corta el queque. Ahí está la von der Leyen, ¿no? Y todos los comisionados de la Unión, que son el poder ejecutivo. Entonces, claro, giro a la derecha, pero nominal. De facto, el poder sigue en manos de los progres. De izquierdas, socialistas y demócratas, y de derechas, el popular. ¿Por qué esto que ha ocurrido en España, bueno, en Italia, en Francia, por qué esto que ha ocurrido en Europa en general debería ser algo que los líderes en el Perú, políticos, económicos, corporativos, deberían de mirar, aprender y comprender? No está muy lejos de acá como para preocuparnos por eso. Mejor nos preocupamos por nuestros problemas de seguridad, de falta de educación, de salud, de corrupción. ¿Qué hacemos pensando en esto? Bueno, hay que decir, para no relativizar los problemas, que estos problemas que tú has mencionado, seguridad, ¿no? Educación, salud, son problemas que golpean a los peruanos a pie todos los días. Entonces sí son temas importantes y sí son temas que tienen que ser discutidos y tratados. Completamente de acuerdo con eso. El tema de la justicia, por ejemplo, la administración de justicia es un desastre, ¿no? El Ministerio Público y tú ya, bueno, estamos viendo. Los medios de prensa, un desastre, una basura. Entonces, esos temas son del día a día, son cotidianos, pero hay temas que son estructurales y ahí es donde entra la responsabilidad de la clase líder del Perú, de las élites intelectuales y políticas del país. ¿Por qué? Porque son finalmente los que van a tomar decisiones. Entonces tienen que entender que el mundo ya no se ve desde un prisma izquierda y derecha, guerra fría. O sea, esta pugna izquierda y derecha, honestamente, está siendo destruida y en Europa se está viendo. Me dices, ¿por qué tienen que mirar a Europa? Porque a pesar de que el giro haya sido nominal hacia la derecha, de todas maneras ha habido un aumento de la presencia de la derecha. Y el caso de Francia es paradigmático. Yo lo más resaltable de esa elección parlamentaria en Europa ha sido la derrota de Macron, y una derrota importante. Casi ha duplicado el Frente Nacional al macronismo en Francia. Entonces, Francia es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque los europeos ya están hartos, Alfonso. No solamente están hartos de los temas de inmigración ilegal, ¿no? Están siendo inundados por africanos del norte, el África subsahariana, por extremistas islámicos, ¿no? Que vienen del Medio Oriente. La inmigración en Europa es realmente gravísima. Está reconfigurando Europa y lo va a hacer independientemente. Pongamos que si aún se detiene el proceso ahora, ya la cantidad de gente que ha migrado va a reconfigurar racialmente y culturalmente Europa. Eso es inevitable, ¿no? Y eso lo comparas también con el invierno demográfico de varios países que no tienen tasa de reproducción porque se desincentiva a tener hijos, se fomenta el aborto, la eutanasia. Entonces, poblacionalmente no tienen tasa de recambio y esa gente va a ser reemplazada de facto. En los próximos 40, 50 años Europa va a ser otra cosa. Nos guste o no, va a cambiar. Ya se logró eso. Pero también tienen el tema de la educación, ¿no?, sexual, el tema de los hijos. La gente no quiere más basura arcoíris. Están hartos. Están hartos de que sus países tengan fronteras abiertas, que estén perdiendo identidad nacional, que es algo palpable y real. Me dicen, pero eso es un tema abstracto. Cuando viene un progre y te dice que es, ¿por qué te sentirías orgulloso de una bandera y un país? ¿Por qué me tendría que sentir orgulloso del trapo multicolor que no representa a nadie? Si yo veo la roja y blanca me emociono, representa a mi país. Yo escucho un wine, un vals, un bolero, ¿no? Yo me emociono porque es mi patria. Si veo la selección y grito sus goles es porque es mi patria. Me encanta el anticucho, el ceviche, Machu Picchu. Eso nos identifica como peruanos. Y nosotros queremos defender eso. Europa ha visto eso disuelto. Ha habido un proceso de estandarización cultural
que va desde arriba hacia abajo, desde lo político, de la mano de estos progresistas, de derechas y de izquierdas, que son la gran coalición dominante en la política europea. Y acá en Perú también se está tratando de hacer lo mismo. Entonces, la gente, ¿qué te está diciendo acá en Perú? La gente ya está más informada, quiere sus calles más seguras. Decimos, migración, sí, vamos a hablar del caso de los venezolanos, que son una gran colonia acá. Colombianos también hay un montón, pero venezolanos. No es que haya una xenofobia contra los venezolanos. No hay nada contra los venezolanos. Si vienen acá a contribuir de diferentes maneras, trabajan y como pagan lo han impuestos, hecho siempre tantas culturas. Exactamente, por supuesto. bienvenidos. Y vamos a decir, la inmensa mayoría de gente que viene de Venezuela son gente buena. Muy pero buena. También viene gente que es una basura. Lamentablemente. Entonces, la inmigración ilegal es lo que no se quiere. Y los europeos ya han visto eso afectado. El problema migratorio es un problema que afecta a Europa y que afecta al Perú. El tema de la destrucción de la identidad, esta guerra antropológica, el forzarte a toda costa a aceptar el trapo arcoíris y aceptar que una mujer trans es una mujer y que por lo tanto hombres castrados pueden competir en carreras de 100 metros planos o en lucha libre, participar en concurso de belleza. Así es. ¿No? Que ya han ganado, de hecho, ¿no? Sí. Miss Portugal hace poquito es un Transformer. Y en el caso de España también han tenido a otro Transformer. Entonces, impresionante. Tremenda pera. O sea, ni Cristiano Ronaldo tiene la pera tan grande, hermanos. Sí. A eso hemos llegado. La gente está harta de eso. La gente está harta de validar, de pasar mentiras por verdades, ¿no? Está harta de baños inclusivos. Ahora tú te vas al aeropuerto, al Jorge Chávez, y yo no sé quién es el que está ¿no? La gente que está en Lima Airport Partners, que te ha puesto en los baños, ¿no? Hombres en sus diversidades, mujeres en sus diversidades. O sea, si viene, perdón por la expresión, pero para que quede claro, si viene el negro cebolla, que se cree mujer, y se mete al baño de mujeres, y hay unas madres con sus niñas, ¿qué va a pasar? Él se siente mujer en ese momento. A mí me importa con un pepino. Es una universidad a él. A mí me importa un pepino cómo se sienta. No es mi problema su sentimiento. Y su disforia o su autopercepción me importa un pepino. A mí el Estado no me tiene que lo hacer. hace en el aeropuerto. A eso vamos. Vamos a un tema de fondo. Y aquí sí O sea, voy a hacer. y ahí viene la razón por la cual habría que pensar y entender lo que está pasando. Exactamente. ¿Por qué no ir al aeropuerto y de repente algún restaurante más que estaría pensando en Lima o alguna empresa hacerlo también en sus baños? Lo voy a resumir en 3 minutos. ¿Ok? Muy sencillo. Sobre todas las agendas, la agenda madre es la del alarmismo climático. La agenda madre es la del medio ambiente. Esa es la agenda progre madre, la más financiada, la que está presente. Nos vienen alertando que nos vamos a chicharrar y que nos vamos a congelar. Ya no se ponen ni siquiera de acuerdo. Pero hay un cataclismo climático. Es decir, la lógica es la siguiente. El ser humano, ¿no? Usa una herramienta que es el capitalismo egoísta para destruir a la madre tierra extrayendo sus recursos. ¿Ok? Esa es la lógica. Entonces, ¿qué está pasando? Está extrayendo tanto los recursos que está generando un cambio. Esas actividades están generando un cambio en el clima. Esa destrucción genera cambio climático. Y lo que está pasando es que puede aumentar la temperatura de tal manera, diferentes proyecciones nunca le aciertan a ninguna, a tal punto que de acá en 80, 100, 200 años, nadie sabe, porque ni ellos saben, sea tan alta la temperatura que exista un riesgo existencial para que todas las especies desaparezcan. Todos nos muramos, ¿no? O vivamos en un apocalipsis. Entonces, la lógica es la siguiente: la plaga humana destruye a la madre tierra y está generando un riesgo existencial porque puede aumentar la temperatura. Por lo tanto, cualquier política que se oriente a evitar la materialización de ese riesgo existencial es moralmente válida. hay que alentarla. Hay que alentarla. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Quién está causando el problema en el medio ambiente? La plaga humana. Ojo, no es un concepto que yo he usado. David Attenborough, el zoólogo británico de la BBC, habla de plaga humana. La gente del Foro Económico Mundial habla de plaga humana. ¿Qué haces con la plaga? ¿Qué haces con las plagas? Hay que exterminarlas. ¿Exterminarlas o controlarlas? Sí. ¿Y cómo controlas la expansión de la plaga humana? Que se reproduzcan menos. Gracias. ¿Y cuál es la obsesión del progresismo? Bueno, por Sexo un y lado, reproducción. así es. Todo es diversidad, sexo, no diferente, pero todo es la obsesión por lo sexual. La obsesión por lo sexual en todos los ámbitos, incluso en el ámbito institucional, matrimonio gay, familias multiespecie, familias multiparentales, todo tiene una relación con lo reproductivo en el ser humano. La Agenda 2030, transversalmente, todo es sexo. Fíjate. Perdóname, todo es género, perdóname. Todo es género. Así Exacto. Y si tú te fijas, invito a toda la gente que se meta a la página web de la Agenda 2030 para que no digan que uno es conspiranoico,
y revisen no los grandes objetivos. Sobre los cuales estamos todos de acuerdo, educación, ¿no? En la mayoría sí. Sí, claro. Pero después haz clic en cada uno de ellos y todos tienen un componente transversal de género y de alarmismo climático. Todos. O sea, aumentó la temperatura porque no hay inclusión de género. Ese es el punto. Y entonces, ¿qué haces? Hay una herramienta de control demográfico. Esa ha sido la gran amenaza. Hay exceso de gente. Hay que evitar que la tierra se pueble más porque la plaga va a seguir destruyendo a la madre tierra. Y ahí entras con las políticas arcoíris. El aborto. ¿Qué hace el aborto? Impide que le aumente la población. De facto, no tengo que presentar ningún paper. La eutanasia. ¿Qué hace? Te reduce de facto la población. Ahora me decís, pero qué exagerado, la eutanasia es algo chiquito. Sí, pero ya están hablando de una pandemia de suicidios, por todos los problemas mentales que están generando, sobre todo en los jóvenes que no encuentran futuro, no saben qué son, no tienen trabajo, saben que no van a comprar absolutamente nada porque no tienen nada. No tendrás nada, serás feliz. Y ahí están los estados ya preparándote para que te suicides. En Canadá es legal ya matarte. Y no solamente eso, el Estado no solamente te facilita que te mates, sino que también está alcanzando a menores de 12 años, a los niños. O sea, ya tienes en Canadá un Estado que de facto mata a sus propios ciudadanos. ¿Qué hace la agenda LGBT? Mira, qué curioso. La agenda LGBT te dice diversidad y cumplen. Lo que quieren es diversidad, que cada uno sea libre en su expresión de su orientación. Claro, sé libre en cualquier diversidad, pero lo que vas a hacer es promover comportamientos sexuales no heterosexuales. ¿Y los comportamientos sexuales no heterosexuales te llevan a la reproducción? No. Ok. Pero ¿qué pasa si tú en esa diversidad dices, yo soy hombre? Machirulo, violador potencial, sí. Toma tu cursito. En principio, todos los hombres somos culpables. Claro, o sea, culpables, ¿no? Culpables. Fíjate, un dato. En las conferencias que nosotros damos, bueno, con Agustín, Pablo Muñoz, Nico Márquez, yo, etcétera, cuando hemos visto un cambio radical en los 2 últimos años en la demografía, ¿no? El perfil demográfico de la gente que asiste a nuestras conferencias. ¿Por qué? Porque antes era, pues, el 70-80% eran barra brava mayores de 45 años y tú veías harto pelito blanco en el público. Y ahora el 70% son menores de 30. ¿Por qué? Y sobre todo adolescentes. ¿Por qué? Porque están hartos de las consecuencias de estas políticas. Los muchachos que quieren relacionarse con las chicas. Pero tienen miedo que le salga una loquita por ahí y le diga, uy, me quisiste acosar. Imagínate, la testosterona la tienen ahí reventando, ya no saben qué hacer, pero no pueden hacer nada porque ya, por definición, son culpables. Entonces tienen que tomar su cursito de nuevas masculinidades. Sí. Y fíjate, el discurso va en este orden de importancia, orientado a niños, adolescentes y jóvenes. ¿Y por qué niños? Educación sexual integral. Destruirlos desde la infancia. ¿Destruir qué cosa? Su masculinidad. Todos los comportamientos sexuales no heterosexuales promovidos, el comportamiento heterosexual, que es procreativo, no. Las mujeres tampoco pueden ser mujeres, porque hay mujeres en sus diversidades. ¿Tú acaso? ¿Pero qué es una mujer? Bueno, no sé, que se sienta mujer es mujer. Entonces tienes Miss Transformer que gana en Portugal, Miss Transformer que gana en España, ¿no? Miss Transformer que se mete a competir en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ahorita lo acaban de bajar día Thomas. La existencia del Ministerio de la Mujer tiene que ver con esto. Pero absolutamente. No hay un Ministerio de la Familia ni del hombre, no. Pero sí de la mujer. ¿Y por qué, Alfonso? No son políticas. Ahorita vivimos en una ilusión de que los parlamentos nacionales legislan y debaten. Eso no existe. Ya los paquetes de políticas públicas y los paquetes legislativos te vienen manufacturados de Naciones Unidas, te vienen manufacturados de Organización Mundial de la Salud, de organismos multilaterales y que te aplican estándar en todos los países. En todos los países. En todos los países hay tema LGBT. En todos los países hay tema trans. En todos los países hay educación sexual integral. Como si todos los países tuvieran los mismos problemas. Pero te estás fijando cómo funciona todo. El caso del feminismo. Claro, uno no puede negar que, por ejemplo, sí existan casos de violencia contra la mujer. Y los hay, ¿no? Y esos casos tienen que ser tratados con todo el peso de la ley y castigar con todo el peso de la ley a todos los abusadores. 100% de acuerdo. Pero también hay que castigar a las mujeres que destruyen a niños, ¿no? A las mujeres que abusan de ancianos, hombres que abusan de ancianos, hombres y mujeres que abusan de niños. La violencia no tiene género y eso es otra de las grandes mentiras, ¿no? Que te ha puesto la violencia tiene género. ¿Por qué? Que se está tratando de promover el feminismo. ¿Y qué es el feminismo? El feminismo de primera generación, ese que buscaba derechos electorales, completamente de acuerdo. Sí. Pero estos feminismos ya de Judith Butler, Andrea Dworkin y todas estas enfermas, ya no son feminismos, son la destrucción del ser humano en su dimorfismo y dualismo sexual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están buscando? Y con esto cierro. El feminismo finalmente lo que hace es castigar el comportamiento sexual del hombre.
no te acerques, soy una mujer empoderada. Y si te acercas, me quieres violar, me estás acosando. Te voy a acusar en la comisaría para que te metan preso. Y en la universidad te voy a destrozar. Y en la comisaría tú encuentras los formularios donde ya está definido la culpabilidad del hombre, ¿no es cierto? Pero no es para lo otro. Exactamente. Si dices, oye, a mí me han pegado una mujer, no, eso no existe. Exacto. ¿Y qué igualdad usted de la mujer, ley? le ha pegado un hombre. Y hay otra cosa. Yo tengo un niño, ¿ok? Ahora en las universidades la gran mayoría de alumnos son mujeres. Y las becas que se dan principalmente a mujeres. Y si no son mujeres, tiene que ser a negros, o si no, tiene que ser a indígenas, simplemente porque hay que ser representativos, lo que se llama la discriminación positiva. Ha terminado destruyendo la meritocracia. Y por eso ahora universidades como Harvard, como Princeton, como Yale, Oxford, Cambridge, Manchester y todas estas gradúan una manga de imbéciles. Sin capacidad crítica, todos con el mismo discurso, todos con las mismas arengas. Si tú te atreves a salir del canon de la narrativa oficial en estas universidades como estudiante, lo vas a pasar mal, porque te van a hacer la vida imposible. Hay oficinas de diversidad, inclusión e igualdad, ¿no? Y que te llevan a cabo para que cumplas con estas políticas. Tienes que usar pronombres. Me llamo Priscila, ella. Mano, tú eres hombre. Por más que te creas Priscila, yo no te voy a decir ella. Y si yo no digo, me expulsan. Sí. O sea, a lo que voy es que hay un efecto de control demográfico importante. Eso es una. Y eso tiene que ver con la guerra antropológica. Entonces, para cerrar, la política hoy no solamente se define por polos de izquierda y derecha. No basta decir que soy pro mercado y pro libertad. Hay que decir soy pro mercado, pro libertad y soy pro ser humano en su dualismo y dimorfismo sexual natural. Y soy aquel que pone la tecnología al servicio del hombre y no al hombre al servicio de la tecnología. Es una posición antropológica. Mira, pero esto es clarísimo que no es solamente para políticos. Esto es para todos. Porque yo lo que he apreciado, y es un comentario que hago porque me lo han dicho varios empresarios, existe una tendencia en algunas agrupaciones empresariales en el Perú que tienen esta posición de progresismo o de libre progresismo. Entonces dicen, no, somos procapitalistas, nosotros somos pro mercado, somos todo tranquilo, ¿no es cierto? ¿Por qué hay ese tanto problema, no? Claro. Y tú eres un intolerante, eres un homofóbico, ¿no es cierto? Muy mal, ¿no? Además, conservador, te dicen, fuera acá. Y entonces, ¿por qué es que en las empresas, y veo además otro fenómeno, ¿no? La gente joven en las empresas no quiere saber nada de esto, estos dictados. Así es. Están hartos. No les gusta pensar tampoco. Muchos dicen, bueno, sí, hay que hacer el evento, ¿no? Pero bueno, pues hagámoslo para cumplir con el check, pero en realidad no estamos comprometidos para nada, porque nos parece una tontería. Entonces, habría que llamar la atención más al mundo corporativo, ¿no crees? Totalmente. Acá en el Perú existe una responsabilidad muy grande del sector corporativo. El sector corporativo es el que más absorbe empleo en este país, empleo formal. Son los que más pagan impuestos. Tienen una responsabilidad directa con lo que pasa con el país. Ahora, ¿por qué el sector corporativo participa, por ejemplo, en el mes del orgullo, que es este mes, junio, que de orgullo no tiene nada? O sea, es una vergüenza, ¿no? Sí. Ves el edificio del BBVA de noche y esa torre la tiene con el color del arcoíris. Es un mamarracho, un papelón. Varios bancos, ¿no? Un papelón. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Porque si las empresas salen de la narrativa, ¿qué va a venir? Mala prensa, multas, te van a quitar mercado, te van a hacer boicots de tus productos. Empresa que se quiera salir de la tiranía arcoíris, se friega, porque le van a hacer todo lo posible para que les vaya mal, para que pierdan ventas, para que salgan del circuito. Tiene que haber una alineación. Es un temor grande. Yo te puedo decir, tengo muchos amigos que trabajan aquí en el Perú en empresas privadas, les hacen tomar cursitos LGBT, cursitos de inclusión y tolerancia. Y te puedo decir con total certeza, Alfonso, que al 99% repudian toda esa basura. O sea, están ahí 1 hora o 2 porque tienen que hacerlo porque la empresa les ha dicho... Si no se quedan sin empleo. Si no se quedan sin empleo, así es sencillo. Así funciona. Pero estamos avanzando en una sociedad... Es una dictadura. Bien complicada. Así es, y la gente no lo está viendo. Entonces, ¿qué pasa con los que están tomando decisiones arriba? Claro, si uno solo sale y dice, oye, yo me rebelo, le van a hacer cargamontón. Pero si ya no es uno, sino que son 15, 20, ya el cargamontón ya no es el mismo. Y eso es lo que tienen que entender los empresarios en este país, tienen que entender, al igual que los políticos, aquellos que no son financiados por los organismos que promueven toda esta basura, así es, que están atentando
directamente contra el bienestar y el futuro de sus hijos. Yo no tendría vergüenza, no tendría cara para plantarme frente a mi hijo y decirle, hijo, yo fui parte de toda esta basura. Yo no podría. ¿Cómo yo puedo entregar a mi hijo un futuro donde la mentira se convierte en verdad? Es imposible, donde todo es relativo, donde todo tiene que ver. ¿Qué pasa con los hechos? ¿Qué pasa con el mérito? ¿Qué pasa con el deber? Una generación de cristal que no saben, o sea, lo voy a decir con contadas excepciones, pero es una generación que está siendo adoctrinada para no pensar. Es una generación que está siendo adoctrinada para aceptar la mentira como verdad. En lo sensual nada más. Exactamente. En lo recibir, no en dar. Es una juventud, Alfonso, que está orientada hacia el hedonismo. En derechos y no en obligaciones. Tienes derecho a todo y no te preocupes de deberes. Y si algo te pasa o te va mal en la vida, tú eres víctima de algo o alguien. Esa es la lógica que se quiere. Y debe ser un hombre seguramente. Exacto. Seguramente hacer, ¿no? Y blanco. Sí. Y cristiano. Sí. Porque ese es el perfil ahora, ¿no? Así es, del enemigo. El enemigo. Es el blanco, hombre, cristiano, blanco y cristiano. Hombre. Ese es el y peor. tiene familia seguramente. Peor todavía. Un crimen porque está destruyendo la madre tierra, ¿no? De hecho, en Alemania, en unos avisos publicitarios en estaciones de bus, salía una madre con 2 niños y el aviso decía asesina climática. No es broma, no es broma. A eso hemos llegado. Entonces, la clase empresarial, el sector corporativo tiene que entender, aquellos que sean padres de familia, que entiendan directamente que lo que están haciendo va a tener un impacto enorme, realmente enorme, va a hacer que sus hijos tengan un futuro realmente miserable. Porque en un régimen donde tú pasas la mentira por verdad, lo único que vas a esperar es cuestión de tiempo de que varias desgracias ocurran. Es el patrón de los regímenes comunistas. Es el patrón del régimen nacional socialista. Los extremos, los verdaderos extremos se tocan. Me dicen extremista a mí. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo crezca entendiendo que un hombre y una mujer son distintos pero complementarios a la vez. Porque quiero familias normales. Porque no quiero que el niño sean fabricados en clínicas, ¿no? Como producto y que se vendan a diferente precio. Porque no quiero que destruyan mi país. Eso me hace a mí radical. Porque no quiero que hombres biológicos les estén masacrando a mujeres en competencias de boxeo o lucha libre. Eso me vuelve a mí de extrema derecha. Si soy de extrema derecha, por eso orgulloso de ser extrema derecha. Pero es el sentido común. Por eso digo, la gente tiene que tener, y lo voy a poner en estos términos, Alfonso, y con esto cierro, la gente tiene que tener los cojones. Ay, qué machista. Bueno, soy hombre. Los cojones para plantarse y defender su posición. A los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres. Y si hay hombres que les gustan los hombres, bien por ellos. Tienen una vida privada, pueden hacer lo que quieran con su vida, que nadie se meta con ellos. Pero no estén redefiniendo instituciones, no estén metiendo esa basura a nuestros hijos, porque ese estilo de vida, digan lo que digan, no es bueno, no es sano, ni individualmente ni socialmente. No aportan, son relaciones estériles. Esa es la realidad. ¿Respeto yo a los homosexuales como personas con talentos? Claro que sí. Pero tu vida sexual a mí no me importa y no le tiene que importar a nadie. Y no debería ser motivo de orgullo que seas homosexual o lesbiano. Como no es motivo de orgullo para mí ser hombre o ser mujer. No debería ser eso motivo. Es una condición inmutable. Naciste así. Siéntete orgullo si, ¿no?, te rompiste el lomo estudiando, trabajando y te ganaste becas, o fuiste el primero en tu competencia, o si ganaste un concurso de talentos. Siéntete orgulloso por aquello que te costó esfuerzo. Claro, haces una familia, exacto, construyes un honor, educas a tus hijos. Eso es orgullo. Y te vas al sector corporativo, y yo lo puedo decir también porque estaba en eventos. Son una desgracia, son insufribles. Todo el mundo habla igual. Te vas a todos los eventos corporativos y todo es la misma la resiliencia, que la inclusión, que la sostenibilidad, que la diversidad. Y la gente ya está así. La mediocridad es brutal. Recuperemos el mérito, recuperemos el trabajo duro, recuperemos la solidaridad con aquellos que menos tienen. Esa es la forma de sacar adelante sociedades, creando personas fuertes de carácter, no lo que está pasando ahora. Bien, Miklos, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias, Alfonso. No será la última vez acá. Bueno, ojalá. Y vamos a estar en contacto muchísimo en los próximos días y semanas. Así que bienvenido realmente a Canal B. Espero tener pronto la oportunidad de conversar más de esto, pero además de poder comentar tus entrevistas más interesantes de tu YouTube. Bueno, sí tengo y poder ponerlas en Canal B, compartirlas con la gente para que las escuche, porque creo que ahí también hay mucho que aprender y reflexionar. Gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Alfonso. Gracias, amigos. Eso es todo por hoy. Ha sido 1 hora y un poco más con Miklos. Fantástico realmente.
Así que nos vemos el próximo lunes. Gracias por todo. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.